fences are getting to be? The signs they get on them. No hunting, no hiking, no admission, no trespass, private property, closed area. Start moving, get lost, drop dead, go away. Life can never cage a man like Jack Burns. It never has. For him, everything was a challenge. Fences were to be cut. Horses were to be tamed. A woman was to be loved. And life was to be lived fully in wild, lusty adventure. I only got one arm. You ain't afraid to fight a one-armed man, are you? Just stand up, job, boys. This fellow wants action. I'm glad to accommodate him. Do it with one arm behind my back. Co-starring Gina Rowlands. You broke out of jail, didn't you? Walter Matthau. Michael Caine. In the tense drama of one man's desperate defiance of a world he had never made. Actually photographed amid the perilous cliffs and escarpments of the 10,000-foot-high Sandia Mountains of New Mexico. Will I ever see you again? Oh, sure will. Oh, I always missed you, Jerry. Always will. Plug in a speaker. We got him. He's right below us. We'll lower a rope ladder. I'll climb down and get him. Pues toca ahora hablar de esa fantástica película de Kirk Douglas, Los valientes andan solos, que Antón pues nos va a tener a bien pues analizar y darnos su más íntima opinión sobre lo que le ha parecido pues después de tantos años volverla a ver y volver a disfrutarla, ¿verdad, Antón? Sí, Jaime, como tú sabes, porque tú también además compartes este amor por el western a mí siempre me ha interesado mucho. Recuerdo haber visto esta película hace muchísimo tiempo con mi tío, Los valientes andan solos, y ahora la he visto de nuevo y pues he apreciado con el paso del tiempo pues cosas que probablemente cuando yo tenía 14 o 15 años y la vi por primera vez pues no me enteraba de la política, ¿no? Quiero decir que sabía de qué iba la película, pero tampoco veía más allá de la trama, ¿no? La película originalmente en inglés se titula Lonely Are the Brave, y esto es también una traducción pues aproximativa al español, ¿no? Porque la traducción sería algo así como solitarios son los valientes, o los valientes son solitarios, pero bueno, más o menos la traducción... El último vaquero, ¿no? El último vaquero. Algo así. Bueno, realmente Kirk Douglas interpreta a lo que sería un último vaquero, ¿no? En ese caso. El director es David Miller, y es una película que está basada en una novela de un escritor muy poco conocido que se llama Edward Abbey y que se titula la novela Brave Cowboy, es decir, el vaquero valiente, ¿no? Es una novela que puede encontrarse en inglés. Yo desgraciadamente no he tenido la oportunidad de leerla, pero muchas veces las novelas que no son tan buenas, y esta no sé si es buena o no, porque digo que no la he leído, pero muchas veces las novelas que no son tan buenas dan pie a películas excelentes, y este es el caso de Los valientes andan solos. El guión, Jaime, es de alguien que ya hemos mencionado en el primer vídeo, que es Dalton Trumbo, a quien Kirk Douglas ayudó muchísimo durante la época de la caza de brujas, el momento en el que por ser supuestamente comunista o subversivo, pues estuvo en la lista negra de Hollywood, y Kirk Douglas fue uno de los que lo ayudaron a salir. Grandes amigos, por cierto, grandes amigos. Muy buenos amigos, sí. Y además, le consiguió trabajo y, bueno, lo ayudó en momentos muy difíciles para ese gran guionista que fue Dalton Trumbo, que también escribió el guión completo de una película excelente que se llama Johnny cogió su fusil, que creo que conoces tú también. Sí, sí. Esto es un western, sin duda, Los valientes andan solos, pero es un western atípico, porque no está ambientado en ese Far West, ¿no? En ese lejano oeste
mítico y legendario, sino que está ambientada en un contexto contemporáneo, ¿no?, a la película, a principios de los años 60, en un pequeño pueblo del estado de Nuevo México, y nos encontramos en ese contexto con 4 personajes principales. Hay más, pero los principales son 4. Por un lado está Jack Burns, que es ese último vaquero, ese vaquero solitario, que es Kirk Douglas. Después nos encontramos a Jenna Rowlands, que interpreta a Jerry Bundy, y a Michael Caine, que no es el Michael Caine británico, sino un actor americano llamado Michael Caine, pero el apellido se escribe K-A-N-E, o sea que no es ese Michael Caine. Es el esposo de Jerry Bundy, que se llama Paul Bundy, gran amigo de Jack Burns, de Kirk Douglas. Y después tenemos también uno de mis actores favoritos, que es Walter Matthau, que interpreta al sheriff Maury Johnson, ¿no? Entonces, esos son los 4 personajes principales, 4 actores que hacen muy buen papel, sobre todo Kirk Douglas, por supuesto, y Walter Matthau, ¿no? Jack Burns es el personaje principal, el de Kirk Douglas, y es un vaquero que se ha pasado la mayor parte de su vida trabajando de rancho en rancho, ¿no? Entonces, ese ha sido su trabajo a lo largo de la mayor parte de su vida, pero ahora, llegado al momento actual, principios de los años 60, finales de los años 50, se encuentra con que no es capaz de adaptarse a la nueva forma de vida que acarrea el proceso tecnológico. Pues estamos haciendo referencia de nuevo, ¿verdad, Antón?, a ese western crepuscular, ¿verdad? Sí, ese western que trae el western al momento actual, ¿no?, que moderniza un poco el western, que lo presenta en un momento contemporáneo al momento que se ha hecho la película. No se trata de un western que se centre en el lejano oeste clásico histórico del siglo XIX, sino que pues trae el western al momento actual. En el caso de Lonely Are the Brave, de Los Valientes Andan Solos, pues a principios de los años 60, finales de los años 50. Y dentro de este western crepuscular, pues nos encontramos con ese personaje de Jack Burns, que siente nostalgia por un pasado con menores restricciones, en el que él se consideraba, se sentía mucho más libre, porque bueno, podría hacer lo que quería, ¿no? Podía pues trabajar donde quisiera. Pero esta libertad no es más que un espejismo de libertad, porque lo que estaba haciendo Jack Burns en ese caso, el personaje de Kirk Douglas, era vivir fuera de la sociedad. Y fuera de la sociedad pues es muy difícil realmente ser libre o hablar de libertad fuera de la sociedad. Tenemos que interactuar con otras personas para que realmente podamos ser libres y ejercer nuestra libertad en la medida en la que los demás nos lo permitan. Pero si uno está alejado de la sociedad, pues ahí realmente muy libre no es, ¿no? Un personaje como el de Jack Burns, ya que no quiere vivir dentro de esta nueva sociedad que lo rebasa y que no comprende muy bien con estos cambios tecnológicos que ha traído el progreso, pues es un personaje que no acepta las leyes por las que se rige esa sociedad. Tiene problemas para respetar la autoridad. Por ejemplo, agredió a un superior mientras estaba en el ejército, y parece que no duró mucho tiempo en el ejército. Va caminando por ahí sin tarjeta de identificación, no tiene carnet de conducir, nada. Viola la ley en cierto momento para entrar en la cárcel y poder ayudar a escapar a su amigo Paul, que es el personaje interpretado por Michael Caine. Entonces, básicamente, Jaime, nos encontramos con un personaje que es un inadaptado social, ¿no? Un hombre que no es capaz de hacerse compatible con la sociedad ni con quienes lo rodean. De hecho, esto es algo que él dice a Jerry, y Jerry es el personaje de Jenna Rowlands, es una mujer, a pesar de que el nombre parece un nombre masculino, sí, pero realmente es una mujer. Le dice a ella, Kirk Douglas, Jack Burns, antes de escapar hacia las montañas y tratar de llegar a México, le dice precisamente eso, que él ha sido siempre un solitario y que por tanto no puede estar con nadie, por eso se va y trata de buscar su propio futuro en otro lugar y bueno, trabajando en lo que puede trabajar. Desde el principio vemos a Jack Burns solo, ¿no? Al principio de la película, con su caballo, que se llama Whiskey precisamente,
lo vemos a él solo ahí al principio de la película. Al final de la película pues también está solo, y durante varios momentos de la película podemos ver que es muy difícil para él pues interactuar con las demás personas que aparecen, los demás personajes que aparecen. Y bueno, como sabes, la película, no vamos necesariamente a contar el final, pero tiene un final trágico, y la película básicamente me parece muy interesante, Jaime, esta película, Los valientes andan solos, porque dramatiza lo que le ocurre a aquellas personas que no son capaces de hacerse compatibles con la sociedad y seguir las normas sociales pues que rigen esa sociedad, ¿no? Es un tema muy manido, ¿no? De esa antigua época, o sea, esa antigua etapa norteamericana la nueva sociedad que se crea a principios del siglo XX. Es muy recurrente, ¿no? Esa gente que quedó inadaptada, que vivían y que todavía vive en el antiguo western, en el antiguo mundo, ¿no? Y que no consiguen, pues, adaptarse, y que siempre tienen, o casi siempre, un final, pues, terrorífico, ¿no? En forma de muerte, como tú comentas, un final pues de fracasado, ¿no? De un perdedor, ¿no? Podemos decir así. Para ti, Antón, esta película, dentro de todas esas maravillas de filmografía que tiene Kirk Douglas, ¿la tendrías entre tu top o no? Sí, yo la tendría entre mi top, y yo creo que en gran parte porque realmente esta película es Kirk Douglas, ¿no? La imponente presencia de Kirk Douglas en la pantalla es lo que realmente hace esta película inolvidable, porque el argumento de la película tampoco es que tenga mucho argumento, no ocurren muchas cosas, no hay tiroteos, no hay viajes, pero está muy enfatizado por Douglas. Es una película de situaciones, sí. Es una película de personajes, y sobre todo el personaje de Kirk Douglas en oposición con otros personajes, que es lo que ahora querría brevemente tratar, porque tenemos oposiciones, por ejemplo, entre Jack Burns y su amigo Paul Bundy, ¿no? El personaje que interpreta Michael Caine. Entonces, mientras que Jack no se adapta a las nuevas normas sociales, a la nueva sociedad estadounidense de mediados del siglo XX, Paul sí que lo hace, aunque lo hace de una manera bastante dura y difícil, porque Paul ayuda a unos inmigrantes ilegales a conseguir trabajo en los Estados Unidos y acaba por ello en la cárcel. Este es un tema muy de actualidad en estos momentos también. La inmigración y pues la criminalidad de inmigrantes legales, ilegales, etcétera. Y esto es lo que hace Paul, porque Paul también al inicio de la película, no, antes del inicio de la película, porque esto ocurre antes del momento en que inicia la película, él ya está en la cárcel cuando empieza la película, ¿no? Paul es un personaje que también pues desdeña un poco estas normas sociales y estas leyes que le parecen injustas o que le parecen exageradas, como por ejemplo las leyes de inmigración, ¿no? Yo creo que también hasta cierto punto pues está mostrando una sociedad como una trituradora, ¿no? Una trituradora tampoco da facilidades para poderse adaptar, ¿no? a esa gente, ¿no? Entonces también es un poco una visión un poco pues amarga, ¿no? de la sociedad americana de esa época. Realmente es una película, como tú dices, muy, muy amarga, ¿no? Pero la diferencia entre Jack y Paul es que Paul, una vez que entra en la cárcel y pasa ya un tiempo allí, él, una vez en la cárcel, prefiere adherirse a las normas y no escapar de la prisión, porque Jack, el personaje de Kirk Douglas, entra en la prisión a propósito para tratar de ayudarle a su amigo Paul a salir de la prisión, a escapar. Pero Paul dice, me quedan solo unos cuantos meses o años y prefiero quedarme aquí, cumplir mi condena, mi sentencia, y después salir que pues volver a violar la ley y tener la posibilidad de nuevo pues de añadir más años a esa condena, ¿no? Porque él sabe que va a salir y va a tener a una esposa, que es Jerry, el personaje de Jenna Rowlands, y también un hijo al que se alude pero que no aparece nunca en la película. Entonces él tiene algo fuera de la cárcel, y cuando salga quiere recuperar, un aliciente, ¿no? a la sociedad, reintegrarse a esa vida, mientras que
Jack no tiene prácticamente nada, ¿no? Es la diferencia entre ambos personajes, ¿no? Exacto, y ahí está la oposición entre Jack y Paul. Y después tenemos también una relación un poco extraña, un poco sospechosa, digamos, entre Jack y Jerry, el personaje de Jenna Rowlands, ¿no? Es una relación imposible, con una enorme tensión sexual. Se nota que hay una atracción, ¿no?, por parte de ambos, a pesar de que Jerry está casada con otro hombre, con el amigo de Jack, pero Jack es un personaje básicamente anómico, un personaje inadaptado, y esto imposibilita esta relación. Ya no es solamente que Jerry esté casado con otro hombre, sino que Jerry da la sensación de que está casado con otro hombre porque en el pasado no tuvo la posibilidad de tener una relación seria y sólida con el personaje de Kirk Douglas, con Jack, precisamente porque Jack era un personaje inadaptado, como él dice, que no puede estar con otras personas, ¿no? Entonces tenemos esas dos oposiciones, la de Jack y Paul y por un lado, y por otro lado la de Jack y Jerry. Yo creo, Jaime, no sé qué piensas tú, que el tema de la soledad es un tema también muy importante dentro de esta película. Y en el caso de Jack, su soledad es una elección propia. Es decir, no es que él tenga necesariamente que vivir en soledad, pero como él no acepta las normas de la sociedad, él no puede vivir dentro de la sociedad, es un inadaptado, ¿no? No puede adaptarse a estos cambios sociales que lo rodean y que le disgustan profundamente, pues entonces se ve abocado a esa soledad, pero es algo que él elige personalmente. Es decir, él quizá podría vivir otro tipo de vida, pero al no adaptarse a las normas sociales que tendrían que regir ese tipo de vida, él pues sufre tiene las que consecuencias, escapar, claro. y sufre las consecuencias. Ya no son solamente las consecuencias de haber estado en la cárcel, porque eso lo hace él a propósito, quiere entrar en la cárcel para ayudar a su amigo a salir, pero una vez que está fuera, debe escaparse, ¿no? Y debe escaparse, en este caso, creo que se va de Nuevo México, intenta cruzar la frontera hacia México, ¿no? Es una película que habla o que retrata ya desde el principio pues esta sensación, esta situación de soledad en la que está inmerso el personaje de Jack Burns. Pues yo creo que realmente pues la película pues es una descripción de esa sociedad de esa época, ¿no? La sociedad norteamericana, y sin duda, bueno, pues representa muy bien lo que sucedió en muchos casos con muchas de estas personas que no fueron capaces de adaptarse. Unas veces porque la sociedad lo impedía, porque es así, la sociedad es una tirana en muchas ocasiones, y en otras veces por propia elección, ¿no? Como sucede con el personaje de Kirk Douglas. Gente que realmente ve la vida de otra manera y que no puede estar bajo ningún tipo de reglas, viniendo de una vida, como tú comentabas antes, en la que las reglas no existían y el libre albedrío pues era lo que regía su vida. Entonces creo que la película refleja muy bien todo esto. Un poco triste, ¿no? Un poco triste ese final, un poco dramático, un poco... bueno, que te deja un poco de desasosiego, porque es así, ¿no? Y bueno, yo creo que esta película es muy meritoria. Es una película en blanco y negro, ¿verdad, Antón? Sí. Y bueno, que merece muchísimo la pena y que para mí sí está entre el top 5 de Kirk Douglas como una de sus mejores películas. A mí me parece que el director David Miller también hace un muy buen trabajo, oponiendo no solamente a los personajes, sino también a los diferentes escenarios, ¿no? Y presentando a esta América nueva, más dominada por la tecnología, por los coches, por los camiones, por la mayor facilidad para moverse de un lado a otro, lo cual da mayor rapidez a la vida también, ¿no? Porque nos encontramos al personaje de Jack Burns pues por ahí cabalgando sobre un caballo y tratando de cruzar una carretera por la que van pasando coches y camiones, pues con grave peligro para su vida y para la del caballo también, pero claro, es una oposición que mundos, claro. Visualmente el director está uniendo dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y también quiero hablar brevemente del personaje de Walter Matthau, ¿no? El sheriff Maury Johnson, que como siempre una excelente interpretación de Walter Matthau. Es un sheriff Maury Johnson muy cínico, cansado de esta vida letárgica, ¿no? En un pueblo en el que no ocurre prácticamente nunca nada,
en esta pequeña población de Nuevo México, y una vez que Jack Burns escapa de la cárcel, él trata de atraparlo, lo persigue, hay una persecución, pero no parece importarle mucho al personaje de Walter Matthau cuando no consigue atrapar a Jack Burns, ¿no? Como si comprendiese de alguna manera los motivos que llevan al personaje de Kirk Douglas a comportarse de la manera en la que se comporta. No vamos a hablar del final porque, bueno, quizá no sea una película tan conocida, quizá haya gente que esté viendo el vídeo y que no la haya visto todavía. Animo a que cualquiera que esté viendo el vídeo busque la película y la vea, que en el momento en el que estamos grabando esto, de hecho la película en inglés está disponible en YouTube gratis, y si no, bueno, se puede conseguir seguramente en DVD o en Blu-ray. Pero lo que sí voy a decir es que una de las cosas que me parece que hace mejor el director de esta película, David Miller, es crear un final abierto, en el que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con Jack Burns, en el que no sabemos exactamente por qué el personaje de Walter Matthau, el sheriff Maury Johnson, hace lo que hace, y que deja que el espectador piense y por sí mismo acerca de los temas principales de la película, que son, pues como ya he dicho, la soledad, la dificultad para adaptarse a la sociedad en algunos casos, y la idea de que uno solamente es libre cuando participa de la sociedad e interactúa con los demás. En alguna ocasión Kirk Douglas dijo que esta era una de sus películas favoritas, y yo estoy de acuerdo con él. Dentro de su filmografía tan vasta y diversa, pues esta es una de las películas que a mí siempre me han atraído más. Al propio Kirk Douglas le atraía el tema de esta película y también el punto de vista desde el que se trata este tema. Él dijo en una entrevista en una ocasión que lo que le atraía era el tema, la dificultad de ser uno mismo, de ser un individuo hoy en día. Entonces, lo que tú decías, cómo la sociedad puede triturar también a las personas, y hace difícil a veces que algunas personas puedan actuar dentro de la sociedad si tratan de hacerlo de una manera diferente a como las demás personas lo hacen. Yo sé, Jaime, que te gusta mucho la música en el cine, y lo curioso de esta película es que la banda sonora la compuso Jerry Goldsmith. Uno de los primeros trabajos cinematográficos en cuanto a bandas sonoras hablamos de Atmósfera Cero, ¿te acuerdas? Hemos hablado, exacto, hablamos de hace ya tiempo, parece que fue hace años, pero no, fue hace bastante tiempo. Sí, es verdad, Atmósfera Cero, y también en otras películas de televisión importantes como Star Trek, las películas de Rambo también, él hizo la banda sonora para ellas, y La Profecía también, que es una película que yo sé que a ti te gusta también. Jerry Goldsmith también fue y Alien también. Alien, el octavo pasajero. Alien también es posible, bueno, no lo sé, pero vamos, esta es una de sus primeras... de hecho, Antón, la banda sonora de Atmósfera Cero bebe muy directamente de su antigua banda sonora, esos sonidos huecos del espacio, bebe directamente de... es una película posterior a Alien, bebe de su banda sonora realizada para Alien, el octavo pasajero. Pues esto es, esta película, Los valientes andan solos, es el inicio de la carrera de Jerry Goldsmith como compositor de bandas sonoras para películas de Hollywood. Es una película que en un principio Kirk Douglas quería que se estrenase en cines así más alternativos, ¿no? Que no fuesen una película masificada, mainstream, ¿no? Como se dice ahora, sino que se estrenase en cines así más alternativos, como más de cine de arte y ensayo, ¿no? como se suele decir, pero la productora, el estudio decidió que no, que lo iban a presentar como un western y que lo iban a presentar pues en las salas generalistas, y así fue al final. Quizá no sea de las películas más conocidas de Kirk Douglas, pero yo recuerdo que es una película que me sorprendió mucho la primera vez que la vi hace mucho tiempo, y ahora, habiendo tenido la oportunidad de verla de nuevo, pues tantos años después, me reafirmo en que es una gran película. Bueno, pues creo que hasta aquí
estas dos análisis de estas dos maravillosas películas de Kirk Douglas, que es importante recordar su figura, ya ahora inactivo debido a su edad, pero que todavía sigue con nosotros con esos 100 años de una vida plena, con sus dificultades al comienzo, y que fue una persona que se fue creando a sí misma, ¿no? Y que fue ganándose a pulso todo su éxito, eso sí que lo podemos decir, ¿verdad, Antón? Toda su fama, todos sus éxitos, los fue ganando paso a paso y con muchísimo esfuerzo. Y hoy en día, bueno, pues sin duda es una figura viva, de las figuras vivas más importantes que existen del cine. Y desde aquí, bueno, un pequeño homenaje a este gran Kirk Douglas. Sí, este hombre ha sido siempre un actor que siempre ha sabido lo que ha querido hacer, ha tenido siempre ideas muy claras acerca de dónde quería llevar su carrera. Y aparte, una cosa que no quiero olvidarme es que su físico en la pantalla queda muy bien, tiene un físico muy peculiar, una cara muy peculiar, que realmente en lo que es la cámara queda espectacularmente bien. Y eso también fue, hay que también mencionarlo, fue también algo que le dio ventaja sobre otros actores, ¿verdad, Tom? Sí, tiene una enorme presencia, ¿no?, en la pantalla, y además, eso se puede tener, pero lo que desde luego es importante en el caso de Kirk Douglas es pues la gran versatilidad que tiene como actor, los diferentes papeles que ha hecho, y también el hecho de que siempre sabía con gran claridad qué es lo que quería hacer en cada una de sus películas, y por eso tuvo problemas con diferentes productores y directores, como ya tú has cambios comentado. De director en pleno rodaje, vamos, también pasaron cosas así, ¿no? Y bueno, todavía recuerdo aquella escena de los remos en la película Los Vikingos, ¿no?, que es una auténtica pasada, ¿no? Verlo ahí saltando, ¿no? Y realmente, bueno, fantástico Kirk Douglas. Y antes de terminar, diría, Jaime, que del 0 al 10 yo a esta película, como tú hiciste con la película que tú elegiste, The Final Countdown, yo a esta película le daría un 8 también. Y la razón es que, bueno, tiene muchas cosas positivas, pero me parece que quizá en algunos momentos a esta película le falta un poco de argumento, ¿no? Una trama clara, ¿verdad? Una trama, sí, claro, que nos lleva a algún lado, ¿no? Sí, está claro que es una película que quiere demostrar ciertas cosas, quiere estudiar ciertos comportamientos de ciertos personajes y también cuestiones sociales, pero bueno, quien vea la película se dará cuenta de que realmente la trama de la película es muy reducida, ¿no? Porque no se trata tanto de la trama de la película, sino pues de los temas que esta película intenta pues tratar, y bueno, creo que es una película que dentro de la filmografía de Kirk Douglas es una de mis favoritas, pero si tengo que darle una puntuación, pues sería un 8 sobre 10, que no está nada mal, por otra parte, para una película que muchas veces se considera menor, ¿no?, dentro de la filmografía de este gran artista y actor. Y también escritor, que escribió alguna novela por ahí, escribió su autobiografía, que es Kirk Douglas, que, bueno, siempre todavía está vivo, pero incluso cuando no lo esté, estará vivo para todos los grandes amantes del cine como somos tú y yo, Jaime. Ha sido un placer realmente poder hablar acerca de un actor que yo siempre he idolatrado desde que era muy pequeño, con ese hoyo que tiene aquí. Sí, peculiar. en el mentón. Pues yo también, un placer haber recordado dos películas. Podríamos haber cogido cualquier otra, ¿no?, porque tiene películas fantásticas, pero bueno, creo que es una pequeña muestra, aún había que coger, y creo que es una muestra para que la gente, bueno, por los que lo conozcan menos, pues que se despierte el interés y que vayan a buscar su filmografía y revisar, bueno, sus películas, ¿no? Bueno, Antón, ¿alguna cosa más que añadir? Simplemente recordar a todas las personas que estén viendo el vídeo que el canal de Diálogos Transatlánticos ha vuelto, estamos aquí de vuelta, y para mí es un placer pues poder charlar contigo de diferentes cosas que tanto nos gustan. No vamos a desvelar cuál va a ser el próximo tema, pero ya estamos trabajando en ello, ya estamos pensando. Estamos trabajando en ello, como decía el amigo querido, ya sabemos, Aznar, estamos trabajando en ello y pronto... ¿no? Y pronto volveremos con seguramente un tema muy interesante y que os ha de gustar a todos sin ningún tipo de duda. Un saludo para todos desde Estados Unidos y desde
Orense, aquí en España, con este veranito que nos está asolando, pues un buen verano para todos y dentro de muy poco, Antón, repito, estaremos aquí para hablar de lo que sea. Un saludo para todos. En Diálogos Transatlánticos. Adiós.